Bien, buenas tardes a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Neuropsicología y finalizando hoy 30 aniversario de los 10 años de esta asociación, para mí es un gusto poder presentar al miembro fundador, al doctor, al magíster Luis Miguel Echavarría Ramírez. Él es psicólogo y magíster en psicología con mención en clínica de la salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en neuropsicología infantil por el Instituto Europeo de Formación y Consultoría, INECFOP, España. Tiene la segunda especialidad en neuropsicología por la Universidad de las Peruanas, docente a tiempo completo en la carrera de psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola, docente de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la maestría en psicología con mención en intervención psicoeducativa de trastornos del neurodesarrollo, docente invitado de los másteres universitarios en intervenciones y necesidades educativas especiales y atención temprana y neuropsicología clínica de la Universidad Internacional Valencia Viu de España, director del Instituto de Atención Temprana e Investigación Neuropsicología Infantil, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y miembro de la Sociedad Internacional de Neuropsicología, y este año 2024 ganó el premio en la especialidad de neuropsicología otorgada por el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos. Y también es uno de los iniciadores de la neuropsicología aquí en el Perú. Y para nosotros, particularmente, es un gusto que hoy día nos acompañes y que cerremos este mes. Gracias, Luis, por tu presencia y por dar realce a lo que es el mes de aniversario. Bienvenido. ¿Tu audio? Bien, ¿me logran escuchar, por favor? Bien, Ahora. vamos a iniciar entonces. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Asociación Peruana de Neuropsicología y, bueno, de quien ahora está presidiendo la misma, que es Noemí, a quien conozco ya hace bastante tiempo y hemos compartido ámbito universitario también en algún momento y de alguna otra forma pues viene desarrollando de manera activa distintas actividades en pro del desarrollo de la neuropsicología en nuestro país, a cargo ahora de la APN, lo cual es importante para poder seguir considerando como eje central el campo profesional y desarrollo del neuropsicólogo en nuestro país. El día de hoy voy a hablar de un tema que es importante, por otro lado desafiante, pero por otro lado también es un tema, vamos a llamarlo así, discutible en varios aspectos. El tema que vamos a revisar corresponde a evaluación neuropsicológica infantil, importancia del diagnóstico temprano. ¿Qué implica esto entonces? Generalmente cuando nosotros hablamos de evaluación neuropsicológica, es primero tener en cuenta lo siguiente: ¿qué es la neuropsicología? Entonces, cuando estamos frente a este aspecto, la neuropsicología se entiende como la disciplina que estudia la relación entre la actividad cerebral y la conducta, cómo la actividad cerebral impacta sobre la conducta y cómo la conducta influye sobre la actividad cerebral. Esta interacción o esta dinámica ha sido estudiada principalmente en la población adulta, sobre todo en población con alteraciones cerebrales o daño neurológico. Sin embargo, después de mucho tiempo se implementó una subdisciplina de la neuropsicología que corresponde a la neuropsicología infantil. La misma estudia los apartados que había señalado con anterioridad en el adulto, que es la relación entre actividad del funcionamiento cerebral y lo que corresponde a la conducta. Pero en el caso del niño o del infante, esa relación cerebro-conducta, si quisiéramos llamarla así, va a ser estudiada a partir del desarrollo. Es decir, nos interesa el desarrollo del cerebro, nos interesa el desarrollo de la conducta del niño. Entonces, a partir de ese aspecto de que la neuropsicología infantil estudia la relación cerebro-conducta en desarrollo, es que aparecen una serie de condiciones que van a estar vinculadas justamente a una atención por parte de la neuropsicología.
Y estamos hablando de ese gran grupo de lo que conocemos nosotros, los trastornos del neurodesarrollo. Pero decía al inicio, ¿no? Que esta temática probablemente sea discutible y hasta cierto punto también nos conlleve un poco a la reflexión, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo nosotros como neuropsicólogos y sobre todo como psicólogos en el país para poder desarrollar de forma muy amplia estos aspectos. Entonces, para nosotros poder llevar a cabo un proceso de evaluación, es necesario tener en cuenta un modelo. Entonces, la gran mayoría de nosotros psicólogos, y justamente ahora estamos en toda esta dinámica, ¿no? En los últimos, el mes de mayo y hasta este mes también, hemos estado en discusión permanente a nivel social y a nivel de político y a nivel del Congreso por la necesidad de que el psicólogo sea incluido como parte del proceso de diagnóstico, ¿no? Según la ley de salud mental. Se han hecho una serie de modificatorias, se ha conseguido algunos aspectos relevantes para nosotros, pero ahí viene probablemente la discusión que voy a plantear. Y es que los psicólogos, de alguna u otra forma, terminamos reclamando, vamos a llamar así, algunos aspectos que nos corresponde por la formación que tenemos, pero no sé si cabe la observación o lo que vaya a decir, ¿no? Muchos de nosotros exigimos, pero sin tener algún criterio sustento. A nosotros probablemente siempre nos han visto de una forma técnica porque solo aplicamos pruebas. Y vamos a hacer un pequeño previo ejercicio antes de continuar en ello. Voy a salir un ratito de la pantalla. Les voy a pasar por el chat un, un link. Quiero que por favor ustedes ingresen a este link como tal y por favor van a colocar un código. Bien, por favor en el chat es el siguiente. Ya, ingresen a ese link mentimeter.com y van a ingresar un código que les va a pedir de manera inmediata. El código es 2288. También lo voy a escribir, por favor. 2288 2966. Ahí hay una pregunta que se formula. Y la pregunta que se formula es básicamente, en una palabra, digan ustedes qué es evaluación. En una sola palabra, no escriban frase, no una sola palabra. ¿Qué implica para ustedes evaluación? Ingrésenla allí y después yo, cuando terminemos de responder, voy a compartir esos resultados para que puedan ustedes ver, ¿no? Qué es lo que se ha obtenido como información. Entonces, mientras van colocando por allí, es necesario, como vuelvo a reiterar, que cuando nosotros hagamos un proceso de evaluación, tengamos en cuenta ese criterio, ¿no? De que para poder llevar a cabo un proceso de evaluación, el link se los he enviado, está ahí arriba. Igual se lo vuelvo a poner. Ahí está. Entonces, veamos acá. Cuando hablamos de este aspecto básico de la evaluación, ¿sí? Muchos de nosotros somos psicólogos, hacemos este aspecto cotidiano de la evaluación, pero en el caso de neuropsicología, decíamos que la neuropsicología estudia la relación cerebro-conducta. Para poder hacer nosotros una evaluación necesitamos tener modelos, modelos teóricos que sustenten el proceso de evaluación como tal. Entonces,
entender al niño en un contexto en el que se desenvuelve va a ser complejo. En ese sentido, aparecen un conjunto de alteraciones bajo el esquema de trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son definidos desde una perspectiva muy sustentada a nivel neurobiológica, pero la neuropsicología no va a definir básicamente a los trastornos del neurodesarrollo, porque la neuropsicología lo que le interesa es, reitero, cómo funciona el cerebro para dar resultado a una conducta o cómo una conducta influye sobre la función cerebral. Entonces, para poder explicar un trastorno del neurodesarrollo, en neuropsicología tenemos, dije, modelos. Y vamos a hablar de un modelo de disfunción cerebral en el neurodesarrollo. Es decir, para la neuropsicología, los trastornos del neurodesarrollo van a estar vinculados a una disfunción cerebral. Es decir, el hecho que el funcionamiento del cerebro se encuentre alterado va a impactar sobre la conducta del sujeto. En ese sentido, aparece varios elementos que es importante tomar en cuenta. La disfunción cerebral en el neurodesarrollo puede ser causada por diferentes aspectos. Aspectos de tipo genético, de tipo metabólico, de tipo infeccioso, de tipo tóxico, mala oxigenación, traumatismo, y hay una serie de elementos, y por eso lo pongo en mayúscula, de causa desconocida. Muchas alteraciones del sistema nervioso no se conoce específicamente su causa y ello muchas veces conlleva a que tenga la neuropsicología a tratar de explicar ese fenómeno, más que de dar una respuesta a esa condición. Pero estos aspectos que tienen causa variada, como la pueden ver arriba, van a conllevar a diferentes alteraciones cognitivas, motoras, conductuales, van a hacer que de alguna u otra forma el desempeño y desarrollo del niño pues se vea completamente alterado. Y esto va a estar inmerso en un contexto medioambiental, social, cultural, económico, ¿no? Entonces, las alteraciones del neurodesarrollo en neuropsicología, un momento por favor, no sé por qué esto no me funciona, y ahora sí. Las alteraciones en neuropsicología tienen una condición amplia y debería de ser entendida desde la característica de un aspecto macro. No podemos nosotros ver solamente a un trastorno del neurodesarrollo como una única causalidad. Hay multifactoriedad que va a conllevar probablemente a la característica de alteración de ese aspecto. Entonces, es necesario que nosotros primero tengamos en cuenta un modelo. Por fines de tiempo, sobre todo, explicar cada uno de estos aspectos de manera específica va a ser un elemento que nos tarde. No estamos en una clase de formación, estamos sobre todo en un aspecto de información. Entonces, la mayoría de los que están acá son psicólogos o probablemente son estudiantes de psicología y es necesario que tengan en cuenta que primero, para poder evaluar, necesito un modelo que me respalde. Si yo tengo ese modelo, puedo hacer la evaluación. Si tengo ese modelo, puedo hacer la intervención, porque los modelos nos van a guiar, nos van a orientar sobre cómo está compuesta una estructura, en este caso, cómo está conformada las características de la disfunción cerebral. Entonces, hay muchas variables de tipo genética, hay muchas enfermedades metabólicas, sistémicas, infecciones, que van a conllevar a que el neurodesarrollo, o sea, la formación de ese cerebrito en el niño, pueda verse afectada. Entonces, se forma ese cerebro y el niño nace con una serie de dificultades. Y son esas dificultades las que nosotros como psicólogos o neuropsicólogos vamos a atender.
Entonces yo debo de conocer la que está en la parte inferior, las características cognitivas, motoras, conductuales y otros signos. Eso yo lo debo de conocer, pero tengo que tener información en el otro para comprender de manera mucho más macro la alteración del neurodesarrollo. Entonces, este modelo, ¿qué nos dice? Que la disfunción cerebral, la que está ahí, tiene una serie de causas que van a afectar el rendimiento cognitivo, motor, conductual en el niño. Y esto se va a encontrar en un ámbito, ¿no? Social, cultural, que habíamos señalado. En ese sentido, cuando nosotros hacemos referencia a este aspecto, es necesario que tomemos en consideración la necesidad de formarnos. Bien, ser psicólogo es complejo, ser neuropsicólogo implica una formación adicional que quienes tengan el interés pues van a tener que desarrollarla como tal. No basta solo con ser psicólogos ahora para poder tal vez atender las necesidades, sino implica la especialización. Y tenemos en cuenta, y tomemos en cuenta, perdón, que hay una gama amplia de especialidades dentro del ámbito de la psicología, y sobre todo de la neuropsicología. Y es entonces a partir de ese modelo que la pregunta que surge a continuación es, ¿qué son entonces los trastornos del neurodesarrollo? Porque lo que usted nos ha mostrado anteriormente es la disfunción cerebral, es decir, ¿qué pasa cuando ese cerebro se ve afectado en su función y que va a impactar en distintos ámbitos de el desarrollo del niño? Entonces, acá tenemos una figurita, ¿no es cierto? Que es un Lego y probablemente la mayoría de nosotros ha escuchado o ha visto o ha jugado con esto. Los Legos son unas piezas que se van armando de forma continua para conseguir un elemento específico. Así como se forman esas piezas, pues en nuestro caso también vamos a tener que el cerebro se va a ir formando de manera progresiva desde el momento de la concepción hacia adelante, ¿no? Y cuando este cerebro se malestructura, pues es donde recién vamos a hablar nosotros de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué cosas son entonces los trastornos del neurodesarrollo? Se entiende que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos vinculados al funcionamiento del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir ello? Que si hay una función alterada en déficit o hasta incluso en exceso, eso se considera un trastorno del neurodesarrollo. También se consideran trastornos del neurodesarrollo aquellos problemas que están vinculados a la maduración del cerebro. Entiéndase esto como la estructura del cerebro. Entonces, si el cerebro está mal estructurado, va a conllevar a que se genere un trastorno del neurodesarrollo. Bajo esos dos aspectos específicos, vamos a tener en cuenta que lo que aparece en el DSM bajo la denominación de trastornos del neurodesarrollo es insuficiente para poder describir a todos los trastornos del neurodesarrollo. Porque si estamos diciendo que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos del funcionamiento y alteraciones vinculadas a la maduración, entre paréntesis, estructura del sistema nervioso, ahí tenemos N grupo de trastornos. Por ejemplo, la anencefalia, la hidrocefalia, la espina bífida, la microcefalia, la macrocefalia, entre otros, también son trastornos del neurodesarrollo. Pero entonces, ¿por qué en el DSM aparecen solamente esos cinco? Porque primero tienen una base genética que ha sido identificada y que por lo tanto le permite estar en ese conglomerado de trastornos del neurodesarrollo. De los otros no se conoce causa, porque como también vimos anteriormente en la diapositiva anterior, los trastornos del neurodesarrollo tienen causa muchas veces desconocida y a esos como no se conoce, no se le toma importancia, ¿no? Entonces, estos trastornos del neurodesarrollo se hacen evidentes en la infancia. Sí, o sea, yo no voy a ver un déficit de atención tan inmediata pues al año, a los 2 años, ¿no? De repente a los 3 años cuando iris al nido o a la guardería.
o tal vez se hace más evidente cuando ingresa a la primaria o al jardín a los 5 años. Entonces, no es que se va a ser observado de manera directa, ¿sí? En algunos casos pasa muy desapercibida muchos años. Por eso es que ahí vamos a ya responder más adelante la importancia de la evaluación neuropsicológica. Entonces, al hacerse evidente en la infancia, continúa y sigue un curso evolutivo estable. Eso quiere decir que continúa a lo largo del tiempo, ¿no? En la adultez también continúa este proceso. Es una contradicción muchas veces, ¿no? Cuando hablamos, dice autismo infantil, hiperactividad infantil, discapacidad intelectual infantil, ¿no? Como si estos niños se van a quedar congelados en el tiempo, mismo Capitán América, y nunca van a evolucionar, nunca van a crecer, nunca van a aumentar en edad. Entonces, un niño va a ser adolescente, va a ser adulto mayor, probablemente. Entonces, si el niño ya tiene un trastorno del neurodesarrollo, esto lo va a ir arrastrando de forma progresiva. Quizás cuando llegue a la adolescencia, la adultez, no se observa lo que al inicio se observaba, es decir, que tenía una hiperactividad. Ahora se observa que tiene problemas emocionales, depresión, ansiedad u otra condición, que también forma parte de lo que es arrastrando de su condición de neurodesarrollo, pero vivimos cegados de alguna otra forma de que el neurodesarrollo pues es los 5 10 primeros años de vida y después ya no más, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos esos dos elementos. Primero, tengo que tener un modelo que me explique cómo se presenta una disfunción para poder recién entender qué es un trastorno del neurodesarrollo. Con estos dos elementos, pasamos a tomar en cuenta algo que en el ámbito de los trastornos del neurodesarrollo, en el ámbito de la neuropsicología infantil, es importante tomar en cuenta a esos trastornos desde una perspectiva macro. Generalmente, cuando nosotros hemos atendido a un niño, nos centramos mucho en el eje de la escuela, en el eje del profesor probablemente, o del aula, o de la tarea. Ahí nos quedamos. El niño viene por una dificultad de aprendizaje. Ah, entonces te enseñemos las estrategias de lectura, de escritura. Terminó, el niño aprendió y listo. Pero ese niño viene de un contexto familiar donde tienen valores, creencias, de repente interacciones muy distintas a la que en la escuela se tiene. Ahora, además, esa familia vive en un contexto social y económico que pueda ser favorable o desfavorable tal vez, pero nosotros hemos atendido solo una parte de todo esto. En ese sentido, es necesario que nosotros visualicemos y veamos cada caso desde una perspectiva macro. O sea, no vamos a ver solamente la condición de, ah, tiene un problema de lectura, y ahí nos quedamos. Y hemos sido muchas veces inmediatistas de que viene el padre derivado de la escuela o de alguna institución X y tiene problema así específico, problema de atención, ah, terapia de atención. Tiene problema de conducta, ah, terapia de conducta. Tiene problema de aprendizaje, ah, terapia de aprendizaje. O sea, para eso específico había una respuesta inmediata, pero se dejaba de lado, digo, se dejaba sin de repente considerar que se sigue dejando de lado, ya que algunos colegas trabajan bajo ese enfoque nada más, ¿no? De el paciente, su problema, el paciente, su problema, pero no se ve la realidad en la cual vive el paciente. Luria en algún momento decía que no solamente veamos al paciente, sino que veamos al paciente como un todo dentro de su contexto cultural, porque el medio en el cual uno se desenvuelve le ofrece condiciones favorables o desfavorables, y muchas veces ese entorno social puede hacer que yo desencadene una aparente alteración o problema. Hay muchos niños que de repente viven en entornos socioeconómicos bajos, deficientes, y no les ponen normas, no les ponen reglas, y tú ves que el niñito pero está completamente inquieto.
y llega de repente a la consulta, no tomaron en cuenta ese elemento y simplemente lo diagnostican como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, cuando la realidad es mucho más compleja de lo que debería de ser. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta ese aspecto para a partir de ello recién analizar cada caso de forma específica. No podemos dejar de lado el entorno en el cual se desenvuelve el sujeto como tal. Ahora bien, este marco comprensivo, global, o si quieren llamarle tal vez eh, eh, holístico, como en algún momento lo escuché mencionar algunos colegas también, es pertinente independientemente del trastorno, la condición, o incluso independientemente de si soy psicólogo con especialidad en neuropsicología o solamente sea psicólogo en algún ámbito en específico, ¿no? Debemos de ver de forma amplia al niño y no de repente centrarnos en el hecho de que como está sentado al último, no habla, y como no habla, es autista. Ah, o de repente es inquieto, y como es inquieto, entonces es hiperactivo, pues. O sea, no estamos analizando la condición de forma global. Y esto quizás es una llamada de atención también para si aquí hay estudiantes de la carrera de psicología, es para ellos también, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que han perdido ese criterio y esa iniciativa por desarrollar un análisis muy riguroso de cada caso. No todas las universidades tienen la misma exigencia con sus estudiantes y eso conlleva a que veamos deficiencia en la atención de los diferentes casos que llegan a consulta. Tengo una gran cantidad de pacientes a las que de alguna otra, digamos, consulta, ¿no? De forma cotidiana. Y los casos que me llevan me traen los informes. No es pertinente mostrarlos ellos, pero hay errores, no solamente en el tema del contenido, sino en el tema teórico y además también en el tema del diagnóstico. Entonces, creen que de alguna u otra forma, aplicando algún instrumento es suficiente para poder hacer diagnóstico. Y eso incluso en nuestro código de ética está explícito, ¿no? En el artículo 48 del código de ética se señala claramente, ¿no? Que el psicólogo debe utilizar los test como una forma de apoyo para el diagnóstico. Pero nosotros creemos así de forma cerrada de que los test son parte del diagnóstico, ¿no? Y de eso vamos a ver en breve como tal. Ahora, si yo tomo en cuenta ese aspecto de ver al sujeto desde una perspectiva macro, entonces la neuropsicología tiene diferentes áreas y una de las áreas es la evaluación. Este contenido está disponible, ahí les estoy dejando el link, que quien habla junto con otro neuropsicólogo español, el doctor Javier Tirapú, elaboramos en el 2021 para poder establecer qué es la evaluación neuropsicológica, ¿no? Y aplicarla a una condición en específica. Y se estableció en aquel documento que la evaluación neuropsicológica es un proceso que hace uso de estrategias, recursos, instrumentos provenientes de la psicología y de la neuropsicología con la finalidad de poder determinar el estado cognitivo, afectivo, emocional, conductual y social de las personas con y sin patología. Entiéndase patología, daño cerebral. En ese sentido, hay un elemento clave que está arriba, ¿no? Dice proceso. Entonces, primero, si me está hablando de proceso, es que hay una serie de etapas. Y efectivamente, en el documento que ustedes les estoy dejando el link, les compartiré luego también el link por el chat. Ahí planteamos pasos de la evaluación neuropsicológica. Entonces, yo no puedo aplicar de manera inmediata una prueba. El primer paso que nosotros hemos considerado
en ese documento se llama la planeación o la planificación, que implica a su vez tres elementos, ¿no? El plantear la anamnesis, que me deriva a la historia clínica, establecer las hipótesis diagnósticas, elegir los instrumentos o pruebas, y recién en la segunda etapa viene la aplicación de pruebas o tareas. La tercera etapa viene a ser la obtención de puntajes, la cuarta, el análisis e interpretación de los resultados, y una quinta etapa tiene que ver con la comunicación de los resultados, que es la entrega del informe. Entonces, hacer evaluación neuropsicológica es compleja. De ahí que yo les había pedido, ¿no? Que en una palabra me digan qué es evaluación. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han considerado, evaluación tienen una gran cantidad a ver, de definiciones ustedes, ¿no? Que han colocado. Vamos a compartir ello para dejar de compartir. ¿Dónde está? Aquí está. Eso es lo que ustedes han respondido. No hay una coincidencia, tampoco hay algo que destaque de forma específica, solamente son 16 respuestas. Eh, Me parece relevante el hecho de que eh, no haya aparecido lo que en algún otro contexto esperaba que aparezca, ¿no? Y es que la mayoría de psicólogos, cuando se les pregunta qué es evaluación, en una sola palabra, suelen indicar pruebas, test. Y hasta cierto punto está bien, ¿no? Porque si nosotros hablamos de evaluación, y pueden buscarlo eh, el diccionario de la Real Academia, Academia Española, ¿no? Señala, ¿no? Evaluación es acción de evaluar. Y ustedes ponen evaluar, ¿qué es? Evaluar dice es asignar una categoría y o medir un atributo. ¿Y qué implica esto de medir? A asignarle un número. Y asignarle un número en el caso de la psicología, ¿cómo lo hacemos? A través de las pruebas. Por lo tanto, evaluación y uso de pruebas están relacionadas, pero no es que me esté diciendo que evaluación es sinónimo de test, pero eso se ha popularizado en nuestro entorno, incluso en la formación de pregrado. En algún momento escuchaba decir a algunos profesores que decían, si tienen un caso de depresión, apliquen tal prueba, si tienen un caso de ansiedad, tal prueba, si tienen un caso de X, tal prueba. Pero eso es hasta cierto punto, reitero, insuficiente porque la evaluación va más allá de la aplicación de instrumentos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer en sí una evaluación, es necesario tomar en cuenta y verla a esta como un elemento más complejo. Estoy hablando verla como un proceso, no solamente establecer que la evaluación tiene que ser o tiene que ver con elementos que están vinculados a la aplicación de un instrumento. Ahora, dice aquí también, ¿no? Que la evaluación utiliza estrategias, recursos de la psicología. Claro, el neuropsicólogo, si no sabe entrevistar, pierde. Si no sabe hacer observación, también pierde. Si no conoce de psicopatología, también pierde. Entonces, ahí, por ejemplo, radica la importancia que nosotros estamos pidiendo y exigiendo que nos otorguen el derecho, ¿no? De poder hacer diagnóstico. Pero si nosotros no hacemos, no, si no sabemos entrevistar, no sabemos observar y no tenemos formación en psicopatología, en vano va a ser que aparezca que en la ley sí podamos hacer diagnóstico, porque a las finales va a ser un esfuerzo en vano que han hecho los diferentes colegas y representantes del colegio por haber conseguido ello si nosotros no tenemos la competencia para poder defender esa posición. Entonces, muchos, reitero, solamente se centran en la evaluación y ese es un riesgo, porque al menos en psicología me habrán escuchado decir también
que en la primera etapa de la evaluación nosotros hacemos tres elementos, ¿no? Tiene que ver con el planteamiento de la hipótesis diagnóstica, la anamnesis y dije, la selección de instrumentos o tareas. Y ahí viene algo fundamental. En neuropsicología, si no hay una prueba, podemos seguir haciendo evaluación a partir de tareas. Y las tareas tienen un sustento de tipo teórico. Entonces, los psicólogos a veces nos hemos acostumbrado a que si no tenemos prueba, no podemos evaluar. Y esto me pasó, a ver, un ejemplo personal, ¿no? Hace 2 semanas me llaman para atender a una niña y me dicen, lo he llevado a tal centro, me dio el nombre específico, un centro muy importante de renombre, y no le pueden evaluar. Y le digo, ¿y por qué no la pueden evaluar? No, es que me han dicho que como mi hija tiene discapacidad intelectual, ellos no cuentan con los test para poder evaluarla. Y como no tienen test, no la pueden evaluar. Entonces, reitero, o sea, entiendo que efectivamente un test nos puede servir para poder hacer una valoración del desempeño intelectual o de cualquier otra variable, pero decir que no podemos hacer evaluación porque no hay una prueba, eso ya implica falta de formación, porque la formación nuestra es a partir de entrevista, observación, psicopatología. Es más, Fernández Ballesteros, que es una psicóloga muy importante en psicología, tiene un texto que se llama Evaluación Psicológica. Y en la evaluación psicológica ella plantea que el psicólogo al hacer la evaluación debe de tener en cuenta técnicas e instrumentos. Y dentro de instrumentos destaca, dice, los test, la historia clínica y documentos auxiliares. Entonces, nosotros, si no tenemos pruebas, sí podemos hacer evaluación. Yo siempre he dicho, no, nosotros podemos hacer evaluación sin instrumentos, ¿bien? Perdón, sin test, ¿bien? Sin test. O sea, nosotros podemos hacer evaluación sin test, pero no podemos dejar de hacer evaluación sin instrumentos. O sea, parece una figura compleja lo que yo estoy diciendo, pero he indicado que instrumentos son test, es la historia y documentos auxiliares. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo puedo hacer evaluación sin test, pero no puedo dejar de hacer evaluación sin instrumentos. Y el mejor instrumento que tenemos es la historia. Por eso decía e insisto que si no saben entrevistar, si no saben hacer observación, de nada va a servir que podamos emitir un diagnóstico porque vamos a terminar fallando. Ahora, en neuropsicología, ¿y por qué inicié, no, con un modelo de disfunción? Porque para nosotros evaluar necesitamos modelos teóricos. Yo les preguntase aquí en este momento, por ejemplo, ¿cómo entienden la atención? La gran mayoría me dirá, la atención es la capacidad de poder elegir un estímulo o la capacidad de mantenerse en un estímulo. Bueno, es la definición, pero ¿qué modelo me sustenta? Para hablar de atención hay como 20 modelos. Lo mismo pasa con la función ejecutiva. Entonces, los modelos nos orientan a nosotros a saber sobre qué campo ir. Entonces, por ello, la necesidad de la formación. No crean que de repente yo estoy hablando porque, no quiere que vayamos a estar en neuropsicología. Por el contrario, bienvenidos. Pero tienen que ser exigentes con ustedes mismos en la formación. Y eso va a diferenciarnos en el servicio que brindemos al evaluado o al paciente. Y algo muy particular y diferente tal vez es que la evaluación neuropsicológica se hace de forma individual. A diferencia probablemente de la evaluación psicológica, la evaluación neuropsicológica sí se realiza de manera individual, ¿bien? De manera individual. ¿Por qué, profesor, de manera individual? Porque, bueno, la evaluación neuropsicológica lo que va a hacer es ver el desempeño del sujeto. Lo que nos interesa es la ejecución de la tarea. No interesa que llegue a una determinada puntuación o que complete una tarea. Nos interesa, entre paréntesis, el cómo lo hace, ¿bien? Cómo llega a esa ejecución. Eso es lo que interesa. ¿Y eso cómo lo vamos a observar?
de forma individual, pero si yo tengo 10, 15 personas a la vez, eso no es posible. Entonces, hay una primera particularidad y diferencia con la evaluación psicológica. Por otro lado, es algo que también vengo observando de manera recurrente, que en muchas instituciones colocan evaluación psicológica y dentro de la evaluación psicológica incluyen instrumentos neuropsicológicos. Y eso no debería de ser, porque la evaluación psicológica tiene sus instrumentos, la evaluación neuropsicológica tiene sus instrumentos y son diferentes. Entonces, esto sí quizás es una llamada de atención y reflexión para los colegas, que incluso dentro de la misma campo de desarrollo profesional hay intromisión. Si tenemos intromisión de otras profesiones, pues dentro de nuestra propia profesión también hay intromisión en las especialidades. Entonces, nadie dice que no tengan tal vez la formación, el interés en el área, pero tengan muy bien en cuenta qué es lo que están trasladando como información. A veces aplican una escala de atención y al final no ponen ningún resultado y terminan colocando en conclusiones que tiene déficit de atención y que por lo tanto tiene TDAH. A veces el hecho de querer llenar con más datos un documento no nos va a hacer mejores. Bien, si nos vamos a considerar exigentes con algo, pues tenemos que empezar con nosotros mismos para tener una mejor organización de los datos que permitan trasladar información de forma consistente para el evaluado o la evaluada. Entonces, a partir de la evaluación viene algo que es el diagnóstico. Y cuando hablamos nosotros de diagnóstico, es una palabra, ¿no? Que está muy discutida ahora y muy en boga en todos los contextos y sobre todo en nuestro ámbito. Y el diagnóstico implica, en el diccionario de la Real Academia se señala que es la acción y efecto de diagnosticar. Implica determinar la patología mediante la observación, ¿no? De las diferentes sintomatologías que trae el evaluado o el paciente. Entonces, establecer diagnóstico implica que yo tengo que tomar datos de referencia para establecer una categoría. Entonces, nosotros los psicólogos tenemos formación, tenemos competencia, pero acá viene algo. El diagnóstico es un proceso deductivo que requiere tres elementos claves por parte del profesional. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, se necesita conocimiento. ¿El conocimiento de dónde lo vamos a obtener? Bueno, es a partir de la formación que tengamos en pregrado. Por eso insistía el hecho tal vez de que en pregrado debe de considerarse una mejor y mayor exigencia para para la formación. Segundo, especialización. Psicólogos hay muchos, pero psicólogos del área infantil no todos la van a tener. Entonces, hay servicios de psicología en algunos hospitales que tienen diferenciado, ¿no? Psicología del niño y del adolescente, psicología del adulto, y de repente en otros servicios, por la falta de profesionales, pues es un solo psicólogo el que atiende a todos, niños, adultos, adolescentes, ¿no? Y eso es en parte responsabilidad también de que no se amplíen los servicios, pero también es necesario que nosotros empecemos a diferenciar que cada psicólogo pues es diferente y es especialista en algo en específico. Entonces, alguien que ve adulto niño, adulto mayor, le va a ser muy difícil tal vez establecer un diagnóstico muy específico, o por el contrario puede llegar a sobrediagnosticar algo que no amerita, ¿no? El caso específico de una niña que llegó a una institución del Estado X, ¿no? Anita llegó y estaba pero así inquieta en la silla, ¿no? La psicóloga lo vio, ¿no? Terminó diagnosticando TDAH, ¿no? 3 sesiones me parece, le aplicaron una serie de escalas. Con esos resultados va donde el neuropediatra emite prescripción farmacológica y la niña pues empieza a tomar
fármaco para TDAH, ¿no? Estaba más o menos un mes, pero la niña seguía así inquieta. ¿No? Entonces deciden que ingrese a terapia de atención y por alguna razón me la derivan. Entonces yo converso con los padres, ¿no? Inicialmente y me señalan pues una serie de cosas y a la niña efectivamente cuando entró pues estaba muy inquieta. Le preguntaba algo si es que le pasaba y la niña agachaba la cabeza, pero no quería decir nada, se sonrojaba. Entonces había detrás de eso, de esa conducta, algo que llamaba la atención, que quizá no fue atendida en su momento. Entonces conversé con los papás de manera específica si había alguna situación a la que había estado sometida la niña, de repente, pues no sé, algún tipo de tocamiento o alguna otra conducta X, y descartaron todo tipo de conductas asociadas a esa perspectiva, ¿no? Pero sí señalan que la niña eh, se estreñía de manera frecuente, que a veces no comía, que tenía problemas gástricos. Entonces decidí que en paralelo a la evaluación base que iba yo a tener, ingrese a la consulta médica, ¿no? Pero a un médico pediatra específicamente, no a un neuropediatra, sino a un médico pediatra. El médico pediatra la ausculta, la revisa, hace una serie de exámenes y que termina indicando que la niña tenía tenia solium y el movimiento que ella tenía de forma constante era porque le picaba el anito, debido a que ya pues estaba por ahí la tenia, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Yo entiendo a veces la sobrecarga que puede haber en algunos establecimientos de salud, pero ese criterio, ¿no? Ese, como ustedes suelen decir, tal vez ese ojo clínico, ¿no? Debe de estar muy bien entrenado y ese entrenamiento pues lo vamos a través de la especialización, pero además también con experiencia clínica. Con esos tres elementos recién podemos nosotros hacer diagnóstico. No todos los psicólogos somos buenos para hacer diagnóstico. Algunos podemos destacar más en la parte docente, otros más en la parte de investigación, otros más en la parte teórica, ¿no? No todos vamos a dedicarnos probablemente al aspecto clínico, ¿no? O al aspecto de atender personas, pacientes, ¿no? Pero es necesario esos tres elementos clave: conocimiento, especialización y experiencia clínica. Eso va a ser fundamental. Entonces, acá hay que tener cuidado. Algo que conversábamos en algún momento con el doctor Alberto Fernández, que es un neuropsicólogo argentino también, y en en un evento académico que se llevó a cabo en 2018 y después el 2019 acá en Perú, terminábamos indicando lo siguiente, ¿no? Una cosa es la evaluación, otra cosa muy diferente es la administración de test y otra cosa muy distinta es el diagnóstico. Para tener una secuencia, la evaluación utiliza la administración de test. O sea, la evaluación necesita de pruebas, pero la evaluación no es prueba. Primer punto. La evaluación me va a permitir el diagnóstico, pero ahora viene algo más. ¿El diagnóstico lo obtengo a partir de administración de pruebas? No. Entonces, evaluar requiere de aplicar pruebas para poder llegar a un diagnóstico. Pero cuando digo requiere de aplicar pruebas, no estoy indicando que la evaluación sí o sí debe de llevarse a cabo a partir de instrumentos o a partir de pruebas. Porque alguien me dirá entonces, ah, profesor, ahí tengo el test ADIR, helados, o de repente otro test que dice, no, eh, prueba para diagnóstico de los trastornos del aprendizaje, ¿no? Pero ahí dice, profesor, entonces la prueba sí nos debe de servir. Lo que sucede es que esos instrumentos han sido generados con fines comerciales y por lo tanto, para alcanzar al público objetivo se coloca de esa manera. Ahora, ojo, yo no estoy en contra de las pruebas, yo uso pruebas, pero usarla de manera indiscriminada, sin tener criterio, eso sí va a ser irrelevante. Eh, menciono tal vez, y no, alguno de ustedes se habrá formado en el ADIR y el LADO, ¿no? Y son pruebas muy potentes para poder
ayudar a la valoración del TEA, ¿no? El trastorno espectro autista. Pero la prueba no es de diagnóstico. La prueba, en primer lugar, es una escala, ¿bien? De entrevista. O sea, ahí se hace una serie de preguntas. Y si nosotros no sabemos, como dije al inicio, hacer entrevista, tú te vas a basar simplemente en lo que el papá te dice. Ese tipo de respuestas tiene un tipo de puntuación en la prueba. Eso se califica a través de un algoritmo y luego te da un percentil. Y con ese percentil tú puedes establecer si hay o no hay, entre comillas, la presencia y o indicadores de autismo. Entonces, varios niños pueden salir o infradiagnosticados o sobrediagnosticados por no haber hecho de forma correcta ese proceso de la evaluación. Entonces, a lo que quiero llegar hasta este punto, ya para poder ir terminando, es que cuando yo quiero hablar de neurodesarrollo, primero tengo que tener un modelo que me explique cómo se generan los trastornos del neurodesarrollo. A partir de ello, yo con la especialidad, con la formación y la experiencia, me someto a hacer la evaluación. A partir de ese aspecto, tengo que diferenciar que a evaluar es un proceso que requiere de una serie de elementos que me van a permitir el diagnóstico. Si hay esa perspectiva, entonces nosotros podemos llegar ya a esta última parte, ¿no? De cuál es la importancia de la evaluación neuropsicológica en el diagnóstico temprano. Es decir, ahora nuestra preocupación es, sí, ¿no? Niños con trastornos de neurodesarrollo, pero no esperar a que el niño tenga, pues, 5, 6, 7 años, sino de repente hacer la valoración de manera temprana, al año, a los 2 años, 3 años, porque ya hay investigaciones también que apoyan esos elementos. Entonces, el primer aspecto a tomar en consideración es que la evaluación neuropsicológica es importante porque me permite detectar problemas tempranos. Es decir, que ahora es posible determinar alguna condición en el desarrollo neuropsicológico. Ahí no es NOS, ahí es NPS, ¿no? De desarrollo neuropsicológico. Vamos a corregirlo. Entonces, el desarrollo neuropsicológico va a ser fundamental poder evaluarlo, ¿no? Y esa valoración yo la puedo hacer ya ahora desde el año. O sea, hay indicadores del desarrollo neuropsicológico que nos van a permitir evaluar en etapa temprana. Por otro lado, la evaluación neuropsicológica también sirve para poder establecer diagnóstico, pero aquí hay algo. Una cosa es confirmar, otra cosa es descartar o lo que llamamos establecer diagnóstico diferencial. Muchas veces se cree que la evaluación neuropsicológica va a hacer diagnóstico de los trastornos de neurodesarrollo. En neuropsicología, nosotros no hacemos diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. O sea, yo no digo que tiene TDAH, yo no digo que tiene autismo, ¿no? Nosotros hacemos una evaluación, sí, y el diagnóstico que vamos a dar es de tipo sindrómico. O sea, un TDAH puede ser compatible probablemente con un, vamos a llamarlo así, eh, síndrome disejecutivo. No, un niño con TEA puede estar vinculado también a esa condición, un síndrome disejecutivo, o puede estar en un síndrome atencional, o en un síndrome amnésico, o en un síndrome disfásico. Ahora, que esa sintomatología corresponda a probablemente el, el TDAH, el autismo o un trastorno del lenguaje u otra, sí, es posible que pueda ser compatible, pero nosotros, más allá de establecer los diagnósticos en función del DSM, requerimos tener mucha cautela sobre, primero, el modelo y marco teórico que nos permita llevar a cabo ese proceso de diagnóstico como tal. La evaluación neuropsicológica nos va a permitir, a su vez, establecer las características eh, de intervención precoz. Entonces, ¿qué implica esto de intervención precoz? Con la evaluación neuropsicológica nosotros podemos determinar si el niño está cursando su desarrollo neuropsicológico dentro de lo esperado o si hay una alteración en ese desarrollo. Si hay una alteración en ese desarrollo,
se puede empezar una intervención temprana, ya sea psicológica, ya sea neuropsicológica, o sea una intervención incluso farmacológica, pero todo va a depender de la condición del diagnóstico como tal. La evaluación neuropsicológica también es importante de manera temprana porque nos va a permitir determinar las fortalezas y debilidades del niño para a partir de ello diseñar programas educativos, estrategias de apoyo en función a sus necesidades. Pero no solo eso le tiene que servir para la escuela, también tiene que tomarse en cuenta que ese niño vive en un entorno familiar. ¿Vieron el esquema anterior que se basó en atender al problema, ¿no? Desde una manera más macro, pues es justamente ello, ¿no? Que nosotros no solo atendamos al paciente, sino atendamos todos los ejes en los que podría verse involucrado el niño. La familia es uno de ellos. El colegio es otro elemento. El niño va a la escuela. El niño viene de una familia. Si de repente se atiende las necesidades del niño en la escuela, pero no se atiende las necesidades en la familia, ahí viene el problema, ¿no? De repente acá viene la terapia y demás, y en casa sigue habiendo maltrato físico, psicológico, o de repente hay omisión en sus atenciones y una serie de cosas. Puede influir también sobre el progreso de la propia intervención. Pero justamente de ese punto partimos nosotros en la evaluación para establecer todas aquellas debilidades que hay en el niño y en el entorno para establecer un programa que sea adecuado. Es importante también la evaluación neuropsicológica para poder hacer un seguimiento a largo plazo. Recuerden que estamos hablando de diagnóstico temprano, o sea, antes de que se pueda presentar, y si quisiéramos llamarlo así, la alteración. Entonces, lo que se hace ahora nos servirá para poder ver cómo va alcanzando su desarrollo neuropsicológico posteriormente. Entonces, es como establecer una línea base. Hoy día tenía déficit en memoria y ahora vemos qué tanto progresa, ¿no? Por otro lado, también, y con esto cierro, es importante tomar en cuenta el apoyo a la salud mental y emocional del niño. Si bien es cierto, la evaluación neuropsicológica se ha centrado mucho en valorar aspectos de tipo cognitivo, no dejamos de lado el hecho de evaluar lo emocional, eh, los aspectos de familia y demás, porque primero somos psicólogos, el neuropsicólogo es psicólogo de base. Entonces, debe de tener también las competencias para hacer evaluación de esas áreas y de ser necesario derivar al profesional que vaya a corresponder. De repente, noto que hay alguna dificultad emocional. Sé que de repente no tengo la competencia para hacerlo. Lo derivo a un colega del área emocional bajo la indicación de que nos va a apoyar dentro del proceso de diagnóstico, ¿no? Y a partir de ahí, pues, establecer el programa y o establecer el programa de intervención que vaya a ser necesario como tal. Además, también la evaluación neuropsicológica puede ayudarnos a determinar si es que hay presencia de indicadores de algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico de otra índole y reitero, ¿no? Derivar al profesional que sea competente en el área. En ese sentido, es importante establecer que la evaluación neuropsicológica es muy importante en el diagnóstico temprano, pero primero se debería de establecer cuál va a ser el objetivo de la evaluación. Y el objetivo es cualquiera de algunos de los que están acá y o el que quizá consideren ustedes relevante. Pero si yo no tengo un objetivo, me estoy dirigiendo solamente a aplicar pruebas, obtener puntuaciones y a partir de ello yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, acá tienen algún material para que puedan revisar. Son documentos que están en revistas especializadas de alto impacto que puedan ayudarnos a entender y o comprender lo que he señalado de una manera un tanto más amplia, ¿no? Ahí tienen este documento de evaluación neuropsicológica en niños con trastorno del neurodesarrollo, evaluación neuropsicológica, ¿no? De análisis de pediatría.
o evaluación neuropsicológica en niños con discapacidad intelectual, ¿no? Todos ellos nos ayudaría a poder entender de manera mucho más amplia este aspecto. Bien, de todas maneras, hasta este punto quería llegar y gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Luis, por la información tan valiosa y rescatable acerca de la importancia de la neuropsicología. Y si hubiera algunas preguntas por parte del público, podrían hacerlo levantando la manito o también a través del chat. Hay una pregunta, me parece, en el chat que indica, dice, ante un caso de un posible trastorno, ¿se puede evaluar? ¿O cuál es el proceso? Teniendo en cuenta que para determinar un trastorno tiene que realizarlo el neuropediatra. Eh, a ver, nosotros los psicólogos, y bueno, el área de neuropsicología sí puede hacer diagnóstico. El tema está en que por aspectos de tipo administrativo, probablemente en las entidades hospitalarias, tiene prioridad el diagnóstico que da el profesional neuropediatra, ¿no? En ese sentido, sí, pues ellos piden la evaluación nuestra y a partir de ello ellos emiten el diagnóstico como tal, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacer el proceso de evaluación. Llega el niño, como había indicado, se hace la entrevista a los padres, al mismo niño también para poder recabar información. Se establece el diagnóstico y elegimos el o los instrumentos que puedan ser adecuados a las características y necesidades de él. No es lo mismo que tenga un niño con presunción de TDAH que tiene todos los aspectos motores conservados, a tener un niño que tiene presunción de TDAH, pero que quizá tenga una hiperlaxitud o una hipotonía. Ya ese elemento cambia todo el proceso que yo voy a tener que desarrollar. Entonces, por eso decía la necesidad de contar con formación para no solamente limitarnos al hecho de la aplicación de pruebas. Una vez que se tiene definido ello, ¿no? De la historia, recién puedo pasar a hacer una valoración con la administración de los instrumentos como tal, ¿no? Lo mismo pasaría si, por ejemplo, pues tengo un niño con un presunto problema del lenguaje. Y sé que de repente si le aplico una escala de inteligencia Wechsler, por ejemplo, obviamente va a salir muy bajo en las tareas de tipo verbal. ¿Por qué? Porque de por sí ya tiene un problema de lenguaje o un problema verbal. Entonces podría reemplazar ese instrumento por una prueba no verbal, ¿no? Por ejemplo, el TONI, ¿no? El test de inteligencia no verbal, que me va a permitir de la inteligencia dejar de lado lo no verbal para solo enfatizarme en ese aspecto que me sería relevante poder evaluar, ¿no? Entonces, sí, es posible, nosotros podemos desarrollar ese aspecto pero trabajar de la mano también con los profesionales, ¿no? En este caso, el neuropediatra. Eh, a ver, no es que esté mencionando mal, ¿no? Pero, a ver, se ha visto mucho que hay médicos que aplican pruebas psicológicas. Entonces, ellos muchas veces ya, entre comillas, hacen un aparente diagnóstico y nos mandan a nosotros, ¿no? Nos ponen ahí, como me ha llegado, la receta, ¿no? Dice, ¿no? Realizar evaluación de 2 puntos. Inteligencia, aplicarle tal instrumento, en conducta tal instrumento, ¿no? O sea, ellos nos dicen lo que tenemos que hacer. Y en algún momento yo me puse a discutir, no de mala manera, sino justificar de por qué yo no aplicaba determinado instrumento a un paciente al neuropediatra porque él me remitió y tenía que aplicar el test tal, ¿no? Pero las características del niño, primero, motoras, segundo, de conducta y tercero, no permitían hacer la evaluación psicométrica bajo esos elementos, pero sí me permitía hacer la evaluación desde otra perspectiva, que era un tanto más de tareas ideadas y a partir de un modelo y sustento teórico. Cuando le presenté ello, me dijo, yo no sabía que hacían ello. Claro, porque siempre está en el esquema de ello que nosotros solamente aplicamos pruebas.
Y mientras no cambiemos ese esquema también, pues va a seguir viéndose nuestro trabajo como una forma técnica, decía en algún momento, ¿no? Había un psiquiatra que decía, ¿no? Un profesor que lamentablemente ya falleció, decía, el psicólogo tiene como su escudo a las escalas Wechsler y su espada a la figura humana. Si esos dos elementos se le quita al psicólogo, no somos nada. Y claro, porque indicaba que no teníamos formación, pero nosotros sí tenemos formación, pero el hecho está en que hay que tener, de alguna otra forma, sustento para para ese caso o los casos que vayamos a, digamos, desarrollar, ¿no? Entonces es necesario el uso de pruebas. Las pruebas son importantes, las pruebas son necesarias. El hecho está en que las usamos mal, ¿no? En nuestro caso, ¿no? En nuestro país, nosotros tendríamos la posibilidad de hacer y deberíamos de hacer varios aspectos, ¿no? Una cosa es validar un instrumento a nuestro contexto y otra cosa diferente es elaborar una prueba. Entonces, durante mucho tiempo hemos importado test, hemos importado instrumentos y como creemos que está adaptado a México y México habla en español, entonces, chévere, pues lo aplico acá, ¿no? Pero, por ejemplo, hay palabras que ellos utilizan de forma diferente a la nuestra. Para nosotros, eh, no sé si por acá tengo, este elemento, no sé si lo ven, es un borrador, ¿no es cierto? Esto se llama borrador para nosotros, pero para los colegas mexicanos o para las personas mexicanas eso es goma. Y si yo traigo una prueba de México y no la adapto desde el punto de vista lingüístico, voy a fallar. Y goma, por ejemplo, para los argentinos es la llanta que para nosotros sería. Entonces, aquí nosotros tenemos una realidad muy amplia y diversa a nivel lingüístico, cultural, y sí, pues es necesario el trabajar no solo con la normalización y validación de instrumentos, sino también con el diseño y creación de instrumentos para nuestra realidad problemática como tal. ¿Bien? Entonces, analizarlo desde una manera macro es importante. Además, también eh, el doctor Rolando Santana, que fue uno de los seguidores de Luria también, ¿no? Manifestaba en uno de sus textos las leyes del cerebro, en un capítulo que se llamaba así, y él señalaba que todas las personas tenemos una misma estructura, una misma función cerebral, pero venimos de contextos, realidades diferentes. Aquí, ninguno de nosotros tiene las mismas condiciones socioeconómicas, por ejemplo, educativas y tenemos diferencias, y ahí está las diferencias individuales, ¿no? Por lo tanto, sí, pues hay que tomar en cuenta de dónde viene el paciente, ¿bien? Entonces, es necesario reconsiderar a los instrumentos. No están malos, los malos probablemente somos nosotros como tal, ¿no? Ello principalmente. En general, bueno, hay otra pregunta que dice, ¿a qué se debe a que un niño nace con autismo? No hay una respuesta específica. Hay diferentes teorías, algunas más o menos sustentadas, pero la que consideran más relevante es que es un problema en la organización del sistema nervioso. Una de ellas indican que es un problema de migración neuronal, pero una causa específica no la hay, así como hay otros casos en los que es una alteración genética. Por otro lado, también se habla de factores medioambientales, ¿no? Factores metabólicos, algo que habíamos mencionado al inicio de la presentación. No hay una unicausalidad, no hay distintos factores que puedan estar implicados e influenciados en ello. Eh, Luego me preguntan si un niño sufrió un abandono de su madre, ¿tendrá en un futuro algún problema psicológico? ¿Cómo tratarlos de pequeño? No hay una respuesta específica a ello porque el ser humano es moldeable y obviamente el sistema nervioso también lo es. Entonces, hay niños que pudieron haber sufrido maltrato y dependiendo de las condiciones que le ofreció el medio, puede ser que se desarrolle de manera mucho más favorable que otra que de repente no recibió estimulación. Entonces, nada está dicho,
¿Puede tener algún problema? Probablemente sí. Puede ser que no lo tenga también. Depende de la atención que haya tenido de forma temprana, ¿no? U oportuna en todo caso. Y por otro lado dice, ¿cuál es su opinión respecto a las pruebas que se vuelven estándares de otro para la evaluación? Bueno, eso sí es un tema muy discutible también, ¿no? Pero como mencionaba al inicio, nosotros no podemos depender de una prueba. Es como que si, por ejemplo, a mí no me hubiese funcionado las diapositivas, y si yo no tenía diapositivas, diría, no, no hago la sesión porque no tengo diapositivas, ¿no? Entonces, no podemos depender de. Si dependemos de las pruebas, no somos psicólogos. Podríamos llamarnos instrumentistas, técnicos, ¿no? Psicometristas. No quiero, ojo, que se vaya a confundir el término de psicometrista con los colegas que trabajan en el área de psicometría, ¿no? Quizá estoy mencionando mal la palabra, pero a lo que voy es que no podemos solo ser aplicadores de pruebas. A eso voy, ¿no? Si dependemos de prueba, no somos psicólogos, somos aplicadores de pruebas. Suena mal de repente la palabra, pero no seríamos psicólogos como tal. Y por último, dice, existen profesionales que sí se atreven a hacer diagnósticos sin tener los conocimientos. Sí, lamentablemente sí, psicólogos mismos estamos incluidos dentro de ello, no podemos decir otros profesionales también, ¿no? Hay muchos colegas psicólogos sin tener la formación se atreven a hacer diagnóstico. Y ahora incluso, y lo dije al inicio, que hay mucho atrevimiento de parte de los psicólogos recién egresados, ¿no? Los chicos ahora son muy atrevidos, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Salen con conocimiento e información nueva, pero tienen que tener mucha cautela porque emitir un diagnóstico es marcar a alguien para toda la vida. Hace poco llegó una señora a la que una psicóloga jovencita de un centro X también le había dicho, señora, ¿sabe qué? Lo único que usted puede esperar es que su hijo barra. Más bien váyale comprando alguna indumentaria para que pueda barrer. O sea, así de brusco probablemente fue lo que le mencionó la señora, pero ese hecho cambió su vida. La señora dejó de trabajar, la señora entró en depresión, no pudo atender al niño como correspondería. Entonces, o sea, emitir diagnóstico no es sencillo. Yo hacer un informe, emitir un diagnóstico, eh, me demoro mucho. Pienso y repienso lo que voy a colocar, porque eso me puede traer consecuencias. Justamente a veces nosotros nos justificamos en el hecho de que cuando emito mi informe, pongo ahí, no en marca de agua, este informe carece de valor médico legal, no tiene fines tal, ¿no? Pero así no quieran y así coloquen ello, ese documento ya es legal y puede ser muy utilizado por las personas. Y recién decimos, ah, no, es que voy a hacer mejor mi informe cuando compro el papel membretado del colegio para emitirlo a una entidad o algo, ¿no? El informe tiene que ser riguroso independientemente en qué documento vaya o a quién vaya, porque a las finales de ese documento depende de lo que la familia va a hacer en adelante y o su futuro como tal. Entonces es necesario eh, tener mayor criterio en ese sentido. Formación, experiencia y lo que, bueno, ya había indicado la especialización que va a ser la clave para ello. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y me quiero sumar un poco, ya que hablabas de actualización. Bueno, para todos les comento que Luis es parte de miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y justamente se va a dar un congreso en el mes de noviembre. Por favor, Luis, tú que eres nuestro corresponsal, danos las pautas para aquellos que quizás estén interesados y podamos continuar, ¿no?, la actualización en temas de neuropsicología. Bien, bueno, estoy compartiendo en la pantalla el link, bueno, el link no, la web del Congreso de SLAN que se va a llevar a cabo en Azuay, Ecuador. Voy a dejarles por el chat brevemente después el link para que lo puedan revisar con mayor detenimiento. El Congreso se va a llevar a cabo del 13 al 15 de noviembre. Todos los que quieran participar en este evento pueden hacer la inscripción de manera directa conmigo o ingresan a este apartado que dice inscripción Congreso y si disponen de una tarjeta de crédito pueden pagarlo de manera directa por ese medio. De lo contrario, de forma manual, coordinan conmigo para poder hacer la inscripción en físico, ¿no?
El costo para los colegas, por aquí está, es de $150 para los psicólogos, ¿no? Estudiantes $80. Hay cursos precongreso también que va a ser una forma de actualización que está de $25, independientemente de si es miembro o es profesional. Y solo para los que son miembros de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología es $80. El plazo de inscripción todavía está vigente hasta el 31 de julio con estos precios. Va a cambiar probablemente, así es que si es que desean participar, pueden contactarme también al correo que había dejado ahí al final para que puedan ustedes pedir mayor información, ¿no? Eh, Eso principalmente, y bueno, van a estar ponentes muy importantes y referentes en la neuropsicología que está aquí, ustedes están viendo. Eh, Tenemos, por ejemplo, al profesor Michael Posner, que es uno de los autores muy representativos en el aspecto de atención, tiene un modelo de atención muy importante que puede ayudarnos a comprender distintos factores. Silvia Bunge también es otra neuropsicóloga muy destacada en el ámbito de los procesos cognitivos, ha trabajado mucho en el tema de evaluación neuropsicológica también, población adulta y niño. Pablo Ruizotto también, que es un docente y profesor de la Universidad Pública de Navarra, también neuropsicólogo. José María Torralba también, ¿no? Que es neuropsicólogo, pero vinculado específicamente a atención, o sea, rehabilitación neuropsicológica en pacientes con daño cerebral. Y bueno, Pía Villanueva Bianchini, que es de la Universidad de Chile, ¿no? Que ha trabajado mucho también en la adaptación, estandarización de instrumentos a la realidad chilena, ¿no? Desde el área neuropsicológica. Así es que los interesados pueden participar de este evento. Le voy a dejar, como menciono, a través del chat el link del Congreso para que puedan revisarlo como tal. Ser miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología es un proceso, porque por ahí están preguntando si pueden ser miembros. Sí, pueden ser miembros. Eh, Voy a mandarles luego el link, pero o sea, ser miembro de la sociedad implica primero que tienen que tener formación en neuropsicología. Por otro lado, tienen que tener alguna investigación o investigaciones en el área para que puedan ustedes ahí les dejo también el chat de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología en el apartado en el que dice quiénes somos. Hay un sublink que dice afíliate. Y bueno, ahí se completa un formulario, ¿bien? En este caso, ustedes, los que desean, pueden ingresar como miembros asociados. Se completa un formulario, luego de ello se revisa la hoja de vida del profesional y luego se hace un pago de $100 que se hace de manera bianual y con eso pueden acceder de todas formas a algunos beneficios como el pago de los eventos académicos que realiza el SLAM de manera regular. No hay modalidad de participación virtual de este evento. El congreso es netamente presencial. SLAM tiene una característica muy peculiar y es que más allá del hecho de compartir también información académica, está la interacción personal, ¿no? Entonces, es una tradición que se viene manteniendo del año 1989 y se seguirá manteniendo como tal, ¿no? Justamente después de la pandemia, se suspendió el evento, se permitieron la realización de eventos académicos y, bueno, SLAN se llevó a cabo de manera presencial nuevamente, ¿no? Entonces, el evento es presencial, no tenemos la modalidad virtual. Ok, muchas gracias, Luis. Yo creo que es una gran oportunidad para todos que queremos actualizarnos en neuropsicología, porque esto no para, el conocimiento nunca termina. Sí, va a ser en Ecuador, ¿no? Aquí al norte de Perú para encontrarnos en el mes de noviembre. No ir planificando, ya saben, cualquier consulta con Luis, quien se encarga de corresponsal de acá en Perú para el Congreso. Muchas gracias, Luis,
ponencia, por la información que nos estás brindando acerca del Congreso y por actualizarnos ya en temas de neuropsicología, especialmente en el área de niños. Te hacemos llegar, vamos a enviarte a tu correo el certificado como ponente con el tema evaluación neuropsicológica infantil, importancia en el diagnóstico precoz. Muchas gracias. A ver, un ratito si me gustaría para... Si por favor pudieran encender sus cámaras para tomarnos una foto final. Así es, ¿no? Muy bien a todos. A la voz. Uno, dos, tres. Muy bien, muy gracias, gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Luis, por tu apoyo. Y con esto vuelvo a decir, cerramos nuestro mes de aniversario. Así es que continuemos por el fortalecimiento de la neuropsicología y buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hasta pronto. Buenas tardes.